Ella era solo una empleada sencilla, pero cuando entró en aquella mansión y escuchó el llanto incesante de dos bebés, comprendió que no se trataba solo de niños difíciles. Había un secreto oscuro escondido detrás de aquellos gritos que atravesaban la madrugada, un secreto que el padre millonario se negaba a enfrentar. Lo que hizo a continuación cambió no solo la vida de los niños, sino también la del hombre que creía estar condenado por el dolor. Marcos Silveira, empresario respetado, millonario y viudo, caminaba por el vestíbulo de su mansión con el rostro marcado por el cansancio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y los gritos de Pedro y Paulo resonaban en el tercer piso como una especie de maldición. Él apretaba los puños con rabia y desesperación, murmurando para sí mismo: «Pago a las mejores niñeras, ofrezco un salario con el que muchas sueñan, y ninguna lo logra». Cada semana era la misma escena. Mujeres experimentadas llegaban llenas de confianza y se marchaban derrotadas, afirmando que nunca habían visto nada igual. El llanto de los gemelos era más que ruido. Era una tortura psicológica que consumía a cualquiera que permaneciera el tiempo suficiente en aquella casa. Esa noche, Carmen, la fiel gobernanta, se acercó a él con pasos cautelosos. «Señor Marcos», la nueva niñera dejó su carta de renuncia sobre la mesa. Dijo que no volverá más. Marcos tomó el papel y lo arrugó con furia. «Ya es la 12ª. ¿Qué esperan estas mujeres? ¿Que abrace a mis hijos y todo se resuelva como por arte de magia?» Carmen no respondió. Solo bajó los ojos, porque sabía que cualquier palabra podría encender aún más la furia del patrón. Marcos respiró hondo y comenzó a subir las escaleras. Al abrir la puerta del cuarto de los bebés, la escena era la misma de siempre. 2 niños de 8 meses, rojos de tanto llorar, aferrados a los barrotes de las cunas, como si imploraran por algo que él no podía ofrecer. Intentó por algunos segundos mecer las cunas, pero pronto desistió. Con cada grito de sus hijos sentía el peso de un recuerdo insoportable, el rostro de su esposa, Isabela, desvaneciéndose en la mesa de quirófano. Esa visión regresaba siempre que se atrevía a acercarse demasiado a los niños. «Ustedes me robaron lo más preciado que tenía», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Bajó nuevamente, buscando refugio en su despacho. La mansión parecía un castillo vacío, lleno de lujos, pero sin alma. En ese momento Carmen entró de nuevo, vacilante. «Señor, hay una joven afuera. Dijo que vino a buscar trabajo». «¿Niñera?», preguntó de inmediato. «No, empleada doméstica, pero aseguró que tiene experiencia con niños». Marcos resopló. «Carmen, no necesito a alguien más para limpiar lo que ya está limpio. Necesito que esos niños dejen de llorar». «Lo sé, señor, pero tal como están las cosas, no está de más intentarlo». Antes de que pudiera negarse, Elena Silva entró en la sala. Tenía 28 años, cabello rubio recogido en una sencilla coleta, vestía jeans y una blusa blanca. Sus ojos, sin embargo, transmitían algo que Marcos no veía desde hacía mucho tiempo: firmeza y calma. «Buenas noches, señor Marcos», dijo extendiendo la mano. «Mi nombre es Elena». Él la observó de arriba a abajo, desconfiado. «Ya sabes de qué se trata», respondió sin aceptar el apretón de manos. «2 bebés que no paran de llorar. Ni las mejores enfermeras lo han logrado. Escuché los gritos desde la entrada. Debe ser muy difícil». «¿Difícil?», él rió amargamente. «No duermo una noche entera desde hace 8 meses. He perdido contratos porque llego a las reuniones pareciendo un muerto viviente. Y lo peor es que nadie encuentra una explicación. Los médicos dicen que están sanos, los exámenes no muestran nada, pero lloran sin parar». Elena mantuvo el tono sereno. «¿Puedo verlos?». Marcos alzó las cejas. «¿No eres niñera?». «No, pero he cuidado de un bebé que parecía inconsolable. Era mi hermano menor. Después de que mis padres murieron, me hice cargo de él. Lloraba como si cargara el peso del mundo, y aprendí que, a veces, el problema no está en el cuerpo, sino en el corazón». Algo en su voz hizo que Marcos dudara. Contra su voluntad, sintió un hilo de curiosidad. «Está bien, pero no te hagas ilusiones». Subieron juntos. El llanto aumentaba a medida que se acercaban al cuarto. Cuando Elena entró, se detuvo unos segundos solo para observar. No intentó tocar, no dijo nada, solo analizaba cada movimiento de los gemelos. «¿Desde qué hora están así?», preguntó.
Hoy desde las 10 de la mañana. Ayer lloraron desde las 9 de la noche hasta el amanecer. Elena caminó lentamente hacia las cunas. Pedro estaba con los puños cerrados. Paulo se retorcía como si luchara contra algo invisible. Ella se agachó para quedar a la altura de ellos. «Extrañan algo, ¿verdad?», susurró, casi inaudible. Marcos cruzó los brazos. «¿Qué dijiste?». «Lloran porque les falta algo que ningún médico puede dar». Elena se levantó. «Señor Marcos, ¿puedo hacer una pregunta?». «Pregunta. ¿Con qué frecuencia toma a sus hijos en brazos?». La pregunta fue como un golpe. Marcos se endureció. «No tengo tiempo para sentimentalismos. Trabajo para asegurarme de que no les falte nada». «Pero les falta», ella respondió con calma. «Les falta su padre». «Basta». Marcos alzó la voz. «No te traje aquí para que me des lecciones sobre cómo ser padre. No estoy dando lecciones, señor. Solo trato de entender». El silencio inundó el cuarto, roto solo por el llanto ensordecedor de los gemelos. Marcos desvió la mirada. Aquella mujer estaba tocando heridas que él escondía incluso de sí mismo. «¿Qué quieres a cambio de intentar ayudar?», preguntó sin poder mirar a sus hijos. «Solo trabajo. Me encargo de la limpieza, pero también puedo cuidar de ellos. Pido 2.000 al mes». Marcos rió sin humor. «Eso es menos de lo que gasto en una cena de negocios». «¿Por qué tan poco?». «Porque no soy niñera profesional. Solo soy alguien que sabe lo que es sentirse solo». Él guardó silencio. No tenía nada que perder. «Puedes empezar mañana temprano, pero no esperes milagros». Elena asintió. «No hago milagros. Solo trato de entender». Cuando salió del cuarto, Marcos se quedó parado observando a sus hijos. Por primera vez en meses, se permitió pensar que tal vez el problema no eran ellos, sino él mismo. A la mañana siguiente, Elena llegó a las 7 en punto. Carmen la recibió en la puerta trasera. «¿Estás segura de que quieres quedarte aquí, muchacha? Han estado llorando desde las 5 de la mañana». Elena solo se ató el delantal y subió las escaleras. El pasillo parecía aún más pesado que la noche anterior. Al entrar en el cuarto, encontró a los gemelos agotados de tanto llorar, pero aún incapaces de parar. No corrió a tomarlos en brazos. Primero, observó el espacio. Notó la pared del lado derecho. Sintió la energía sofocada, como si algo faltara en ese cuarto. «Carmen, ¿puedes mostrarme toda la casa?», pidió de repente. «Toda la casa, pero solo vas a trabajar en la cocina. Quiero entender cómo era esta familia antes de que nacieran los bebés». La gobernanta dudó, pero finalmente cedió. Tardaron casi 1 hora en recorrer cada habitación. Elena hacía preguntas que incomodaban a Carmen. ¿Dónde estaban las fotos familiares? ¿Por qué la sala de comedor ya no se usaba? ¿Dónde guardaron la ropa de doña Isabela? La respuesta siempre era la misma. Marcos había ordenado retirar todo. Ningún rastro de su esposa debía permanecer visible. Cuando regresaron al piso de arriba, Elena se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. «Ese era su cuarto, ¿verdad?». Carmen tragó en seco. «Sí, lo era. Está cerrado desde el día en que ella falleció». Elena volvió la mirada al cuarto de los gemelos. Entonces notó que los 2 bebés siempre lloraban mirando hacia la pared que los separaba del cuarto cerrado. «Ellos lo saben», murmuró. «¿Saben qué?», preguntó Carmen. «Que su madre debería estar aquí, pero no está». En ese instante, Marcos apareció furioso en el pasillo. «¿Qué están haciendo?». Elena respiró hondo, intentando entender por qué sus hijos lloran tanto. «Ya dije que no hay explicación». «Sí la hay, señor Marcos. Lloran porque sienten su rechazo». El silencio fue tan pesado que incluso los bebés redujeron sus gritos por unos segundos. Marcos sintió la sangre hervir ante la osadía de Elena. ¿Cómo se atrevía aquella mujer que acababa de entrar en su casa a hablar de rechazo? Cerró los puños, intentando controlar la rabia. «No sabes nada de mí, ni de mi familia». Su voz salió baja, pero cargada de veneno. Elena mantuvo la calma. «Sé lo suficiente para darme cuenta de que sus hijos no están enfermos. Solo sienten la ausencia de su padre». «¡Basta!», Marcos gritó, haciendo estremecer a Carmen. «Si sigues con ese discurso, estás despedida antes de empezar». Elena no retrocedió. Se acercó a las cunas y puso las manos sobre el pecho de cada bebé, que aún lloraba, pero la observaba con ojos llorosos. «Señor Marcos, ¿cuándo fue la última vez que tomó a sus hijos en brazos?». El silencio fue ensordecedor.
Marcos desvió la mirada. Yo, nunca, admitió, como si esas palabras fueran cuchillos desgarrando su propia piel. Carmen llevó la mano a la boca, impactada. Habían pasado 8 meses, y el padre nunca había tocado a sus hijos. «Y es por eso que lloran tanto», dijo Elena suavemente. «Ellos lo necesitan a usted». Marcos dio media vuelta, incapaz de continuar en esa habitación, pero las palabras resonaban dentro de él, cada vez más fuertes. Esa noche, solo en su cuarto distante, no pudo dormir. Las lágrimas de los gemelos venían como olas, pero por primera vez no los veía solo como una fuente de tormento. Comenzaba a considerar la posibilidad de que esos llantos fueran, de hecho, pedidos de amor. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano otra vez. Encontró a los bebés llorando, pero al acercarse notó algo curioso. Ambos miraban fijamente la pared que separaba su cuarto del cuarto cerrado de Isabela. «Están llamándola, ¿verdad?», susurró Elena, acariciando los rostros enrojecidos. Carmen, que la observaba desde la puerta, respondió en voz baja: «Desde que nacieron siempre lloran mirando hacia ese lado». En ese instante, Elena tomó una decisión. «Carmen, necesito que me cuentes exactamente cómo murió doña Isabela». La gobernanta suspiró visiblemente incómoda. «Complicaciones en el parto. Perdió mucha sangre». No resistió. «¿Y el señor Marcos estaba presente?» «Sí, pero salió del hospital destrozado. Nunca volvió a ser el mismo». Elena permaneció en silencio por unos segundos. Luego miró a Carmen con firmeza. «Él necesita enfrentar esto. Si no, esos bebés nunca dejarán de sufrir». Carmen bajó los ojos, sabiendo que Elena tenía razón. Horas más tarde, Marcos apareció en el cuarto de sus hijos. El cansancio y la irritación marcaban su rostro. «¿Y entonces? ¿Ya descubriste qué tienen?», preguntó en tono sarcástico. Elena se levantó lentamente, sosteniendo a Paulo en brazos. El bebé, por primera vez en mucho tiempo, se había calmado parcialmente. «Descubrí que no necesitan medicamentos. Lo necesitan a usted». Marcos rió sin humor. «Ellos mataron a su madre. ¿Cómo esperas que los mire sin recordar eso?». El llanto de Pedro aumentó de repente, como si sintiera la dureza de esas palabras. Elena lo tomó en brazos también, mirando a Marcos con firmeza. «No mataron a nadie. Su esposa eligió darles vida, aunque implicara riesgos. Y ahora ellos suplican para que su padre cumpla la promesa que le hizo». Marcos se quedó inmóvil. «¿Qué promesa?». Carmen dio un paso adelante, vacilante. «Señor, doña Isabela me dijo, poco antes de entrar al quirófano, que le pidió que amara a los niños por ambos». El rostro de Marcos palideció. Los recuerdos dolorosos volvieron a su mente. Se acordó de su esposa frágil, sonriendo a través del dolor, pidiéndole solo que cuidara de los bebés. Cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «Yo prometí», murmuró casi inaudible. Elena se acercó con Pedro y Paulo aún en brazos. «Entonces es hora de cumplir». Ella extendió a Pedro hacia Marcos. El empresario retrocedió, aterrado. «No puedo». «Sí puede», insistió Elena. «Solo por un minuto». Marcos respiraba rápido, con el corazón acelerado. Finalmente, con manos temblorosas, tomó a su hijo. Para su sorpresa, el llanto cesó casi instantáneamente. La habitación se sumió en un silencio mágico. Marcos se quedó paralizado, mirando al bebé en sus brazos. Pedro lo observaba con curiosidad, como si en ese momento reconociera al padre que nunca había tenido. «Él paró», susurró Marcos incrédulo. Paró de llorar. Elena sonrió con ternura, porque eso era lo que quería desde el principio, el amor de su padre. Las lágrimas llegaron sin que él pudiera controlarlas. El peso de 8 meses de rechazo lo aplastaba, pero al mismo tiempo, algo nuevo nacía dentro de él. Por algunos minutos, Pedro durmió tranquilo en los brazos de su padre. Paulo, viendo a su hermano en paz, también redujo el llanto. Fue uno de los primeros momentos de calma en esa casa desde el nacimiento de los gemelos. Pero cuando Marcos intentó devolver a Pedro a Elena, el miedo regresó con fuerza. «No puedo», dijo apresurado, entregando al bebé de vuelta. «No puedo mirarlo sin ver a Isabela muriendo». El llanto retornó, como si Pedro sintiera el rechazo otra vez. Elena suspiró. «Señor Marcos, necesita contar exactamente qué pasó en el hospital. Solo así podrá liberarse». Marcos giró el rostro, furioso.
No cambiará nada. Sí cambiará. Sus hijos sienten su dolor. Mientras no enfrente la verdad, seguirán llorando. Carmen, emocionada, asintió con la cabeza. Necesita hablar, patrón. Es hora de compartir ese peso. Marcos caminó hacia la ventana, mirando el jardín húmedo por la lluvia fina que caía. Permaneció en silencio por largos segundos, hasta que finalmente su voz rompió el aire pesado. Yo la convencí de tener hijos. Ella tenía miedo. Decía que presentía algo malo, pero insistí. Dije que era una tontería, que miles de mujeres se embarazaban sin problemas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Durante el embarazo tuvo complicaciones, sangrados, presión alta. El médico sugirió reposo absoluto, pero yo pensaba que era exagerado. Seguí trabajando, distante. Elena y Carmen escuchaban en silencio. El día del parto, Isabela estaba aterrada. Tomaba mi mano y decía que algo iba a salir mal. Y yo me reí. Dije que estaba siendo dramática. Su voz se quebró. Cuando nacieron los bebés, los llevaron sanos a la UCI, pero ella tuvo una hemorragia. Lucharon por horas hasta que entró en coma. Pasé 3 días negociando con Dios. Prometí todo. Supliqué por un milagro. Y, por unas horas, pensé que Él me había escuchado. Ella despertó. Hablamos, sonreímos, hicimos planes. Marcos se desplomó en la poltrona, agotado. Pero esa noche empeoró. Infección generalizada. Cuando me llamaron ya era tarde. Antes de partir pidió que prometiera amar a nuestros hijos por ambos. Lo prometí, y rompí esa promesa en el mismo instante en que los miré y solo sentí odio. Elena se acercó, con lágrimas cayendo en silencio. Señor Marcos, no fue su culpa. Isabela eligió darles vida a Pedro y Paulo. Fue su decisión, y no los culpó por eso. Al contrario, Carmen respiró hondo. Ella dejó algo para los niños, patrón. Cartas, muchas cartas, están escondidas en su cuarto. Marcos levantó la cabeza, sorprendido. ¿Cartas? Una para cada cumpleaños de los niños, hasta los 18 años. Me dio la llave y pidió que las guardara hasta que estuviera listo. Elena se secó las lágrimas. Ahora está listo. Sus hijos necesitan conocer a su madre, y usted necesita despedirse de verdad. Marcos miró a los bebés que observaban en silencio, como si comprendieran la gravedad del momento. Respiró hondo. Entonces vamos. Carmen tomó el manojo de llaves. Juntos, caminaron por el pasillo hasta la puerta cerrada. Marcos dudó por unos segundos, pero finalmente permitió que Carmen girara la llave. El cuarto de Isabela se reveló ante ellos, intacto. El perfume aún flotaba en el aire. La ropa estaba en el armario, las fotos esparcidas sobre la cómoda. Era como si ella hubiera salido solo por un instante. Marcos cayó de rodillas, sollozando. Isabela. Carmen abrió un cajón y sacó una caja de madera. Dentro, decenas de sobres cuidadosamente numerados. Marcos tomó el primero con manos temblorosas. En la portada estaba escrito, para Pedro y Paulo, primer año de vida. Abrió la carta y comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrada. Mis amores, si están escuchando estas palabras, es porque no pude quedarme para verlos crecer. Pero sepan que cada segundo del embarazo fue el más feliz de mi vida. La carta hablaba de amor, de esperanza, de fe. Decía que no quería que los hijos culparan a su padre, porque él los amaba, aunque estuviera perdido en el dolor. Marcos no pudo continuar. Elena tomó la carta y terminó la lectura, con lágrimas cayendo sobre el papel. Cuando terminó, el silencio reinó en el cuarto. Marcos abrazó la caja contra su pecho, sintiendo el peso y la bendición de las palabras de su esposa. Ella no me culpaba, nunca me culpó. Exacto, respondió Elena con firmeza, pero esperaba que cumpliera la promesa de amarlos. Pedro y Paulo comenzaron a balbucear, no con llanto desesperado, sino con sonidos suaves, como si finalmente sintieran paz. Marcos los miró con lágrimas corriendo. Lo intentaré. Por primera vez, realmente lo intentaré. El aire del cuarto de Isabela parecía cargado de recuerdos. Marcos sostenía la caja de cartas como si fuera a su propia esposa en sus brazos. Elena observaba en silencio, respetando la intensidad del momento. Carmen a su lado se secaba discretamente las lágrimas. Ella creía en mí, murmuró Marcos. Y le fallé. Elena se acercó, poniendo una mano en su hombro.
No le falló, señor Marcos. Está aquí ahora, está dispuesto a cambiar. Eso es lo que importa. Él respiró hondo, sintiendo el suave perfume de rosas que aún impregnaba el ambiente. Se levantó lentamente y miró a los gemelos, que observaban con ojos grandes atentos a cada gesto. Vamos al cuarto de ellos. Quiero intentarlo otra vez. Regresaron juntos. Marcos tomó a Pedro con cuidado. El bebé no lloró esta vez. Solo suspiró y se acurrucó contra el pecho de su padre. Paulo, al ver la escena, extendió los bracitos, pidiendo también. Elena ayudó a colocarlo en el otro brazo de Marcos. Por primera vez en 8 meses, el padre sostenía a sus 2 hijos al mismo tiempo. El silencio que siguió fue sagrado. Los bebés durmieron tranquilos, arrullados por el calor del abrazo paterno. Marcos sintió su corazón abrirse en un torbellino de emociones. Dolor, arrepentimiento, pero también amor y esperanza. «Los amo», murmuró, casi sin darse cuenta. «Los amo más que a nada». Elena sonrió, emocionada. Eso es lo que esperaban escuchar. Los días siguientes trajeron una transformación gradual. Marcos, antes distante y frío, comenzó a acercarse a sus hijos. La primera noche en que Pedro y Paulo durmieron casi toda la noche sin llorar fue recibida como un milagro. Elena permaneció a su lado, enseñando pacientemente cada detalle: cómo preparar el biberón, cambiar pañales, reconocer las señales de hambre y sueño. Al principio Marcos era torpe, inseguro, pero cada sonrisa de sus hijos, cada mirada de confianza que recibía de ellos, reforzaba su determinación. Carmen, emocionada, comentaba constantemente: «La casa parece otra. Hasta el aire está más ligero». Marcos comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes cerca de los bebés. Cuando despertaban en medio de la noche, ya no delegaba. Se levantaba, los arrullaba, cantaba bajito la canción de cuna que Isabela siempre entonaba. Elena notaba el cambio. El hombre antes endurecido por la culpa, ahora comenzaba a florecer como padre. Todavía había lágrimas, todavía había noches difíciles, pero también había sonrisas, risitas de bebés y momentos de ternura que nunca habían existido en esa casa. Una semana después, Marcos tomó una decisión inesperada. «Quiero llevar a Pedro y Paulo a mi oficina», dijo a Elena, seguro de su elección. Ella abrió los ojos sorprendida. «¿A la oficina? ¿Estás seguro?» «Sí, pasé 8 meses fingiendo que no existían. Necesito mostrar a todos que ellos son mi prioridad». Al día siguiente, entraron en la empresa causando sorpresa. Los empleados, que solo conocían al jefe serio, se quedaron boquiabiertos al verlo con 2 bebés en brazos. Elena caminaba a su lado, orgullosa de la transformación que presenciaba. «Estos son mis hijos», anunció Marcos, «Pedro y Paulo». El ambiente se llenó de curiosidad y ternura. Hasta los ejecutivos más duros sonrieron ante los niños. En la oficina, Marcos colocó a los bebés en el sofá y les mostró la vista panorámica de la ciudad. «A su madre le encantaba este paisaje», dijo con la voz quebrada. «Pasaba horas aquí soñando con el futuro de ustedes». Elena notó que, con cada recuerdo compartido, el peso en el corazón de Marcos disminuía. El dolor se transformaba en nostalgia y la nostalgia en fuerza para continuar. Los meses pasaron. La mansión antes sombría se convirtió en un hogar lleno de vida. Las risas infantiles resonaban por los pasillos. Marcos leía diariamente las cartas dejadas por Isabela, adaptando las palabras para que los niños crecieran escuchando la voz de su madre a través de él. Elena, más que empleada, se había convertido en una parte esencial de la familia. Madrina, confidente, amiga. Los niños la amaban como si fuera de su propia sangre. Carmen, por su parte, observaba todo con el corazón ligero, segura de que Isabela sonreía desde el cielo. En el primer cumpleaños de los gemelos, Marcos preparó una pequeña fiesta en casa. Nada extravagante, solo amigos cercanos y empleados que se habían convertido casi en familia. En el momento de cantar el cumpleaños, sostuvo a Pedro y Paulo en brazos, y frente a todos hizo una declaración emocionada. «Pasé 8 meses creyendo que mis hijos eran la causa del mayor dolor de mi vida. Hoy sé que son la razón de mi existencia. No me quitaron a Isabela. Fueron el regalo que ella me dejó, y prometo honrar ese regalo todos los días».
Las palabras arrancaron lágrimas de los presentes. Elena, emocionada, no contuvo la sonrisa. Pero el momento cumbre ocurrió en un día común, algunos meses después. Era una mañana soleada y Marcos estaba en el cuarto con Elena y Carmen, observando a Pedro y Paulo jugar en la alfombra. De repente, Pedro se levantó y dio sus primeros pasos hacia su padre. ¡Caminó!, exclamó Marcos, con el corazón acelerado. Paulo, sin querer quedarse atrás, también lo intentó. Cayó algunas veces, pero logró dar 2 pasos antes de sentarse en el suelo, riendo. Elena llevó las manos al rostro, emocionada. El mismo día. ¡Qué bendición! Marcos tomó a sus hijos, riendo y llorando al mismo tiempo. Son increíbles, mis amores. Fue entonces cuando Pedro lo miró y con voz firme de niño pequeño dijo, «Papá». El tiempo pareció detenerse. Carmen llevó la mano al pecho, llorando. Elena cubrió su boca con las manos, sin poder creerlo. «Habló», murmuró Marcos con lágrimas corriendo. Paulo, animado, intentó repetir, «Papá». Los dos, el mismo día, llamando a su padre por primera vez. Marcos miró al techo, como si hablara con Isabela. «Amor, ¿estás viendo esto? Nuestros hijos están creciendo, están felices, y yo finalmente aprendí a ser el padre que siempre quisiste». Ese mismo día, decidieron visitar la tumba de Isabela. Llevaron flores blancas, sus favoritas. Marcos, con Pedro en un brazo y Paulo en el otro, se arrodilló frente a la lápida. «Isabela, nuestros hijos están hermosos. Hoy caminaron», dijeron papá. Y Elena nos salvó. Un viento suave sopló entre los árboles, como una respuesta silenciosa. Elena puso las manos sobre los hombros de Marcos. «Ella está orgullosa, señor Marcos, estoy segura». Él se levantó, con lágrimas y una sonrisa sincera. «No me llames más señor. Ahora somos familia». Cuando regresaron a casa, los gemelos corrieron por el pasillo con pasos torpes, riendo. Elena y Carmen rieron al ver la escena. Marcos, sentado en la poltrona, observaba con el corazón lleno. «Nunca imaginé que podría volver a ser feliz», dijo. Elena respondió, «La felicidad siempre estuvo aquí, solo estaba escondida detrás del dolor». Y esa noche, al acostar a Pedro y Paulo, Marcos susurró con ternura, «Duerman bien, mis hijos. Papá está aquí, siempre estará». Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no era de soledad, sino de paz. La mansión de los Silveira, antes un lugar de luto y lágrimas, ahora era un hogar iluminado por risas, amor y esperanza. La promesa de Isabela, finalmente, se estaba cumpliendo. Y todo comenzó porque una empleada sencilla tuvo el valor de enfrentar el secreto que el millonario escondía y devolverle lo que creía haber perdido para siempre: la oportunidad de ser padre.